No sé quién más falte. Bueno, faltan todavía como unos 5 o 6, pero digo, todavía que vayan a llegar ahorita, ¿no? ¿Sí? Buenos días. Déjenme traerme mejor la de lo que voy a presentar ahorita para el escritorio donde está la entrada para no batallar cuando tenga que dar de alta a alguien, ¿no? Que empiece. Entonces, miren, vamos a compartir ya la pantalla, vamos a iniciar. Ahorita que lleguen los demás compañeros, entramos, que ya entren, ya están compartiendo, ¿verdad? Sí están compartiendo, ya se está grabando, entonces vamos a empezar la clase, ¿de acuerdo? ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok, bueno, miren, el día de hoy vamos a continuar con la parte de gráficas. Vamos a ver lo que sería una figura, todo el esquema de lo que es una figura y cómo generar algunas gráficas un poquito más complejas. Ustedes ya tienen elementos básicos, de hecho ya han construido gráficas por ustedes mismos. Y lo que vamos a hacer acá es profundizar un poquito en Matplotlib y en la siguiente clase vamos a hacer ya mapeos y cosas por el estilo, ¿no? Gráficas en 3D y cosas de esas. Entonces, miren, ¿ahí lo ven bien? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense. Déjenme poner esto por acá abajo. Una gráfica consta de su sábana, digámoslo así. Es esta la siguiente circunstancia. Es que quiero que se vea un poquito mejor. No lo alcanzo a bajar. Ahí está ya. Quería que se viera todo esto. Entonces, ustedes ven la línea verde, que es esta línea de aquí. Esta línea verde es lo que me envuelve la figura completa. Hay algo que llamamos ejes, que los ejes van a estar en esta figura azul, pero no son los ejes de la gráfica, a eso le llamamos ejes con I, a esto se le llama ejes con E, uno es plural y otro es singular, aunque aquí vienen los dos plurales. Y dentro de esa gráfica uno puede poner sus curvas a través de un sistema de ejes, que son estos que están acá, ponerle tics mayor, que son las rayitas donde voy a poner las etiquetas, tics menor, que van a ir entre los que van en las etiquetas. Puedo poner un tipo de tics en el eje vertical, un tipo de tics en el eje horizontal, puedo agregar leyendas, puedo agregar texto, puedo tener curvas continuas de un color, de otro color, eso ya lo sabían. Y algo que llamamos spines es las líneas donde yo pongo los valores numéricos de mis ejes y que muchas veces me sirven para cerrar una curva o un conjunto de curvas que estoy trazando. Puedo agregarle un título, puedo agregarle una etiqueta al eje Y, al eje X, etc. Entonces, nosotros vamos a ver en la clase de hoy cómo trabajar y modificar algunos elementos o aspectos de estas áreas, ¿sí? Entonces, aquí en esta segunda parte, bueno, de hecho lo voy a poner como una presentación, ¿sí? Se me fue hasta la última. Ok, aquí está la estructura básica que les comentaba ahorita, con todos los elementos, véanla bien. Esto va a ser muy interesante. De hecho, si ustedes entran al sitio de matplotlib.org, la van a encontrar y ahí vienen las explicaciones. Pero, ¿qué es cada una de estas cosas? Bueno, la figura. Figure, que se llama, un figure es el área completa de graficado que contiene todos los elementos de la gráfica o del plot. Nosotros podemos tener subplots también y serán titulados y estarán dentro de un grid, ¿no? Dentro de la figura. Podemos tener subplot
Un subplot es una subregión en una figura que contiene todos los datos relevantes a ser desplegados sobre los mismos ejes. Nosotros demostraremos cómo crear estos subplots, ¿no? Tenemos ejes, ahí sí con I. Los ejes miden el valor de un punto en una cierta posición, o sea, es lo que me permite tabular, digamos, ahora sí, todos mis puntos, y yo voy a tener, por lo general, eje X le vamos a llamar X, como comúnmente lo hacemos, y al eje vertical le vamos a llamar Y. Y eso es importante porque van a ser parte de los comandos en las instrucciones que yo tengo que dar, ¿sí? Vamos a diseñar nuestra figura, o sea, nosotros vamos a cambiar mucho esto, vamos a hacer anotaciones, no solo de texto, sino también con elementos como flechas, rectángulos, círculos, elipses, etcétera. Vamos a poder hacer gráficas 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener los ejes, aquí sí es una palabra clave en plural, se refiere a la combinación de ejes en la gráfica, y esto pueden ser intuitivamente entendidos como el área donde vamos a graficar nuestros datos. Y acá abajo les dice la diferencia entre la palabra exis con I y exis con E, ¿sí? Los spines son las 4 líneas que denotan la frontera del área de datos. Por eso les decía, es lo que nosotros comúnmente conocemos como ejes. Pero el spine, yo le puedo poner números, le puedo poner tics o no le puedo poner tics. Y puedo dejarlo simplemente que me encierre en mi gráfica. El grid, ustedes ya conocen el grid, vamos a tener títulos. Vamos a tener etiquetas que yo le puedo agregar a los títulos y las famosos tics y las etiquetas que llevan los tics. Nosotros estamos acostumbrados a ver que las etiquetas son los números que me permiten distinguir la escala en la cual estoy trabajando. Aquí vamos a tener tics, etiquetas de tics que pueden ser diferentes. Las leyendas y los patches. Los patches son formas diferentes que pueden ser agregadas, incluyendo rectángulos, círculos, elipses, anillos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Eso va a ser muy importante. Vamos a colocar colores en Matplotlib. Los colores, tenemos colores básicos, que la letra B me representa el azul, la verde el green, el R el rojo, el C el cian, el M la magenta, el E el amarillo, la Y el amarillo, la K es el negro y la W es el blanco. Pero yo puedo escribir nombres que vayan con los HTML, ¿sí? Esos me permiten, no hay nadie, me llegó otra cosa, trabajar con nombres como Gold, que es oro, Coral, Spring Green, Deep Sky Blue, Blue Violet. Y aquí, en esta página, miren, ustedes van a tener los nombres y tonos de muchos, pero muchos colores que ustedes pueden poner, y ahorita vamos a ver cómo, para trabajar sus gráficas y decorarlas, ¿no? Esto es muy importante. Sin embargo, algo que muchas veces no consideramos, bueno, además, yo puedo poner tuplas o pares, aquí serían tercias o 4 valores de colores que me van a dar los RGB, el Ring Green Blue o Ring Green Blue Alpha, que este es el porcentaje de transparencia del color. Yo lo puedo poner como una triada o como 4 números separados por comas que me darían el color que está funcionando. ¿Sí? Me manda a decir, creo que, no sé quién, creo que Alberto o Jonathan, que están teniendo problemas con su internet. Ya ven que ayer estuvo complicado. Pero bueno, entonces yo puedo poner los colores RGB que me darían una gama enorme de colores y de tonos, y puedo poner el grado de transparencia. También lo puedo usar. O puedo hacer códigos hexadecimales, que fíjense, el código hexadecimal, yo aquí tengo el tono, tengo el código hexadecimal y tengo el valor RGB del color correspondiente. Y aquí tengo una buena serie de valores y de colores que yo puedo jugar
para decorar mis gráficas. Entonces ya ustedes tienen aquí las ligas en la clase. Ahorita al término de esto subo la clase y la grabación al sitio, ¿sí? Pero fíjense, también puedo poner las curvas en color en escala de grises. Esta escala de grises se debe de especificar entre 0 y 1 y deben de escribirse como si fuera un string, entrecomillado. Y entonces, entre más cerca al 0, más claro va a ser el tono de gris, y si me voy al extremo del 1, me voy a acercar más al color negro, ¿sí? Eso también lo puedo usar. Y aquí puedo ver un primer ejemplo, ¿sí? Déjenme hacer la pantallita un poco más grande para que se alcance a ver. Aquí está. Entonces, fíjense, importo el matplotlib.pplot como PLT, ¿sí? Y luego genero mi arreglo. Aquí voy a generar una lista que va del 2009 al 2017. Y aquí esta gráfica, según el ejemplo del libro, simple y sencillamente me hacía la relación entre teléfonos Android, iOS o Microsoft del 2009 al 2017. Entonces, pero aquí lo importante, vean, yo aquí tengo la letra C que me indica el color, la etiqueta que va a ser Android, que aquí van a aparecerla acá. Cuando le digo PLT Legend, si no le pongo esto, ustedes saben que si yo aquí le pongo un comentario y la corro, pues desaparece la leyenda. Sí, hasta desapareció el tamañito. Sí. La hizo, déjenme hacerla ahora más chica para que la vean. Ahí está. Lo tienen. Aquí está todo esto. Aquí están los datos. Recuerden que el número de elementos de una lista debe ser la misma, el número de elementos que tienen las demás listas para poderlo graficar. Aquí genero mis 3 gráficas. Aquí las pueden ver. Y fíjense, la primera gráfica yo le pongo es Gears contra Android, etiqueta Android, y la C que me va a indicar el color la pongo como K. Recuerden que la K me representaba el negro. Yo también puedo poner el color a través del nombre, pongo Golds, aquí está. O a través de código RGA, el código RGA ya no va entrecomillado, se pone entre paréntesis, si se fijan, puse punto 1, punto 2, punto 8 y una transparencia de punto 5. Si yo aquí le cambio a punto 91 en el primero, o sea, más rojo, fíjense la curva de abajo, que es la de Microsoft, fíjense a qué color cambia. Me cambió a un color como moradito, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros tonos están en eso. Si lo llevo a 9.9, 9.8 y con una transparencia pequeña, fíjense, es casi transparente, casi no se ve, ¿sí? Entonces, porque está muy transparente. Aquí le voy a decir que no me lo haga transparente. Ya, aquí está el color, ¿no? Quiero ver si alguien está pidiendo entrada. No, ¿verdad? Me están llegando mensajes, perdón, no se vaya a hacer de aquí del... Ok, me dicen que gracias por la clase. Ok, entonces, yo puedo estar cambiando estos colores y hay que saberse un poco qué significa cambiar los RGB y lo que significa el tono en los diferentes parámetros. Mira, aquí ya casi la hice transparente, ¿no? ¿Sí? Entonces, si aquí yo le pongo 1.2 y punto 1, y muy transparente, y lo hago que no sea tan transparente, el color ya cambió así, ¿no? Entonces ustedes pueden jugar con los colores como ustedes quieran. Ya les di 3 elementos o 3 páginas donde pueden checarlos. Hay gente que nosotros no nos dedicamos al diseño, sin embargo es muy importante porque muchas veces no generamos contraste entre nuestros trabajos. Miren, aquí hay una donde me permite tener el tono de gris. Déjenme subirlo un poco porque ya lo llevo. Aquí está. Entonces, fíjense, yo aquí puse 3 gráficas con tono de gris. Miren, y usé 3 tipos de línea, que ahorita las voy a explicar cómo generar estas líneas. Volví a generar 4 curvas, la Y1, 2, 3, que simplemente es 2X, 3X, 4X, 5X. Aquí metí algo que ustedes no han usado, que es
a través del Matplotlib que viene en la primera parte, el MPL, que es algo que se llama RC Params, y les dije que el ancho de línea la quiero de 2. Entonces ya todas las líneas, aunque yo no lo ponga ya en cada una de ellas, me lo va a hacer de un ancho de 2. ¿Sí? Y lo que yo tengo aquí es, fíjense, el color, el 0, pues me da la etiqueta 1, que es la de 5X, fíjense, no, la de 2X lleva el 0, es el negro. Y luego me voy haciendo más gris hasta llegar al punto 6. Y las voy cambiando de forma. Si se fijan, cuando no le puse line, el estilo de la línea es continua. La segunda son dashada o trazos. La otra es un trazo y un punto, un trazo y un punto. Y la otra es puros puntos. Entonces las líneas nomás cambian la pendiente y lo que quería que vieran era el tamaño y el tono de gris con que me sale. Entonces, estas curvas para un artículo, para una cuestión científica, son muy importantes porque tienen un contraste muy natural y muy agradable, ¿no? Aquí ustedes pueden tener tips en estas páginas que les estoy dando, tips para colores o combinación de colores que pueden ayudar mucho para que si ustedes tienen gente en el público o que va a leer sus gráficas o que va a interpretar sus datos y es daltónico, tenga esos contrastes y esa situación adecuada, ¿no? Entonces aquí ustedes van a tener una serie de páginas donde pueden checar este tipo de cosas, ¿no? Ajustando el formato, se puede definir parámetros globales sobre el tamaño del texto y su apariencia, por medio del uso del RC Params, así como lo intentamos o les mostramos ahorita que sucedía. Fíjense, aquí, el RC Params, otra vez, voy a cargué 3 paquetes, aquí tengo el conjunto de gráficas y dibujo las líneas. Fíjense cómo cambié aquí cosas. MPL RC Params, el ancho de la línea la puse en 2, igual, lo dejé igual. Pero fíjense qué otra cosa cambié. Cambié el tipo de font, lo puse sans serif, con el MPL.RC y luego le puse las características. Y luego puse MPLRC font, el tamaño lo puse en 18. Entonces todos los fonts están escritos en tamaño 18. ¿Qué pasa si aquí le pongo 6, por ejemplo? Miren el tamañito de fonts que me representa. ¿Sí? Fíjense, el tamaño de las letras, de los números, quedó muy pequeño porque le puse un 6. Ustedes pueden controlar con esto el tamaño del font. Ya vieron cómo creció el tamaño del font. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda a jugar esta parte de aquí con las características globales de mis curvas y no necesito yo estar jugando acá. Yo le pude haber puesto que el estilo del font también fuera bold, por ejemplo, y entonces esto me los va a repintar de manera en bold, ¿no? O de cualquier otro, ¿no? Entonces uno puede checar los RC Params y ver cómo trabajarlos. Otra forma, miren, aquí está el estilo, aquí lo pueden ver, el estilo que le doy, le digo font params con otra función directamente y le digo que esto sirve para una definición inicial antes de ponerlo de una manera fuerte. Fíjense, simplemente voy a graficar estos dos, X y Y, 1, 2, 2, 4 y 3, 6, hago la gráfica. Aquí les digo de dónde quiero que agarre los font params, pero yo en particular hago la X label, fíjense, la X label la tengo en bold y la Y label la tengo normal. La X label, meto todos los parámetros, le digo que a la X label quiero el tamaño de 20 y que se llame X label, aquí es donde pongo el nombre, porque yo le puedo poner, para que vean que no es X label A, va a cambiar a X label A. Le digo que el tamaño sea de 20, el font, el peso del font, le digo que sea semi-bold, de la familia serif y con un estilo itálico.
Pero la etiqueta en Y la uso con la definición que le di en FontParams. Si se fijan, FontParams es una variable, es como una constante que yo definí, donde puse todos estos parámetros que puse aquí, los definí con una constante y simple y sencillamente pongo FontParams aquí y ya solito me sale. Y ustedes vean la diferencia con que lo hago. Aquí, ¿por qué me pone la curva en azul? La pone en azul porque si se fijan no le puse ningún estilo. La puse en color default. Si yo lo quiero cambiar, simple y sencillamente pongo, por ejemplo, gold, y ahí está, cambió a color oro. Tampoco le he dado el tamaño. El line size, si se fijan, está en el tamaño default. Si le pongo 3, aquí me equivoqué, es line size. No es line width, perdón. Line width. El ancho de la línea, por eso. Ahí está, cambió a 3, se ve más gruesa, ¿no? El line width, perdón, el line size es para otra cosa. Aquí está el line width y me da el tamaño, el ancho que yo le quise dar. Entonces, vean cómo se pueden controlar los parámetros y personalizar la curva a como yo la quiero mostrar. El tamaño del font puede aceptar números flotantes como tamaño del font. El estilo, el font style puede ser normal, itálico o oblicuo. El peso del font, el font weight, puede ser bold, light, normal, medium, semi-bold, heavy y black. ¿Sí? Tenemos estas opciones. Y la familia de fonts, pues tengo el sans serif, serif, son, ya ustedes los conocen, como tipo Times, Times Roman, etc. El sans serif, el sans serif, el monospace, el cursive, el fantasy, y tengo una lista completa de opciones para los fonts aquí. Puedo buscarlos y aquí voy a tener donde dices el style, aquí tengo estos 3, el font size lo puedo cambiar y aquí me va a dar aquí están los fonts, ¿no? El default con el RC Params yo puedo definir estos fonts que tengo esto. Entonces en esta página ustedes pueden checar todo esto que le hemos estado comentando en esta parte. Sí. Entonces, miren, soporta látex. Yo puedo escribir fonts en látex. Aquí, como pueden ver, déjenme la hago chiquita y luego lo vuelvo a hacer grande y ya se regresa bien. Aquí, si se fijan, yo le atravesé la letra R. Aquí, cuando hago la label, yo le puse aquí esto. Yo le pude haber puesto, por ejemplo, un xlabel y poner en la xlabel, ponerle algo así como en látex, que quieren que, bueno, le voy a poner una función, por ejemplo, o en la ylabel, para que vean que lleva una función, que vamos a poner que sea, aunque no sea cierto, algo que lleve letra griega, bueno. Sí, y dentro del paréntesis, sí de alfa. Entonces, ya lo puse, pero tengo que recordar que esto, para que pueda ser en látex, tiene que ser entre signos de pesos. Pues fíjense, signos de pesos. Fíjense lo que va a aparecer en la etiqueta de la X, la Y. Sí, entre paréntesis alfa. Pude escribir fonts o etiquetas látex. Eso es muy importante porque me permite a mí obtener, trabajar de manera científica o con las fórmulas matemáticas y no tener problema de cómo usarlas, ¿no? Puedo personalizar las líneas y las marcas, que era lo que les comentaba. Puedo hacer que yo tenga una línea sólida, simplemente cuando le pongo el line style o el line type, le pongo un solo guión. Si la quiero atrás, os pongo 2 guiones. Si pongo un punto, dash dot, guión y punto, se pone guión y punto. Si no pongo nada, no hay línea, ¿sí?
y además podemos personalizar las líneas a trazos. Eso es algo muy interesante, porque yo puedo cambiar los tamaños de las líneas a trazos. Como pueden ver aquí, fíjense. Aquí yo puedo tener 3 tipos de estilos o de caption styles que me puede dar un bot, proyectarlos y algún redondeo. Y aquí se nota muy poco el redondeo, tengo que verlo con mucho cuidado. Pero entonces, en estas 3 curvas o en estas 5 curvas yo grafico 5 funciones, igual que hace rato, con diferentes pendientes, son rectas para que puedan verlas. Y aquí, como pueden ver, cada línea trazos tiene el trazo de tamaños distintos y es diferente. La línea de más abajo, que es la línea azul, por default, aquí puso los colores por default, es punteada, es esta azul. Y luego viene la dash, es este. Y luego viene otra vez otra punteada con el ancho de línea 5, pero fíjense, cambió el estilo a projection, menor espacio entre los dash. Y aquí está, los puntos se ven así y su tamaño es grande, por eso lo da de esta manera. Y yo puedo ver cómo esto, si se fijan, aquí me da los puntos, pero son más grandes, no me da separados, son más grandotes y los redondea al final. Estas líneas son muy agradables. Pero veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, lo voy a tener que hacer muy chiquito y luego mostrárselos, correrlo, para que vean. Salió muy chico. Vamos a ver si aquí lo puedo. Bueno, ahorita lo junto esto para que lo vean. Pero aquí hago las líneas, aquí genero las líneas, genero que el ancho de la línea es 2, pero aquí ya se ve. Aquí fíjense lo que empiezo a hacer. Aquí digo que quiero graficar X contra Y1, la etiqueta X, ahorita no he puesto la leyenda, por eso no aparece, pero fíjense, le doy un LS, un line style, 0, y luego coma, y entre paréntesis doy un 1, 1. Esta línea que está aquí, que es la línea de más abajo, no hay offset, ¿sí? No hay un offset, o sea, no hay una separación extra entre ellos ahí. No hay un desplazamiento, algo así, pero el tamaño del punto es 1 y la separación del punto es 1. Entonces, si se fijan, la línea punteada se ve realmente punteada, ¿sí? Después, lo que hago es una línea, también sin offset, de tamaño 5, y luego una separación de 3, y luego meto otra línea de tamaño 1, vuelvo a separar los 3 puntos, y luego vuelvo a hacer una línea de tamaño 1, y luego lo separo 3 puntos, y luego se repite esto. Entonces tengo la línea que es de tamaño 5, la separo 3 puntos, y luego aparece un solo punto, una de un punto, que es un puntito que tengo aquí. Lo vuelvo a separar 3 puntos y vuelvo a poner un punto, que es este. Lo vuelvo a separar 3 puntos y luego viene la línea esta que está acá. Esa es lo importante de ese otro tamaño. ¿Se fijan? Me da la posibilidad de cambiarlo. La siguiente línea, que es la verde, simple y sencillamente el tamaño de la línea le hago 5 y lo paso y lo separo. Cada trazo lo separo 5. 5, 5, 5, 5. Y escribo esta línea en Shadow. Acá el tamaño es 5, separo 2 puntos, un punto, vuelvo a separar 2 y repito el de 5. Por eso se ve 5, 2, 1, 2, luego otra vez 5. Si se fijan, con esta estructura lo que estoy haciendo es separar más o menos las líneas. Por ejemplo, vamos a cambiar esta. Yo la tenía separado de 5. ¿Qué pasa si lo cambio a separado de 15? Pues fíjense el resultado que me da. El separado de 15, ¿a dónde llevó la línea verde? Fíjense cómo la separa enormemente 15. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo aquí que la haga de tamaño 15 y que la separe 5? La hizo de tamaño 15, la hizo la línea de tamaño 15 y la separó 5 puntos. O sea, estos me dan
hagan de cuenta los tamaños de puntos. Y yo los puedo hacer la secuencia que yo quiera. Los puedo hacer más grandes, más chicos, y jugar con ellos. Entonces, fíjense qué agradable, utilizando el LS, yo puedo diseñar el tipo de curvas y tipo de líneas que quiero que me representen mis datos. Eso es muy agradable porque lo puedo ir trabajando de manera adecuada. Perdón, me quemé la boca con el café. Pero no dije nada que no debía, entonces todo bien. ¿Sí? Puedo generar marcas para hacer un círculo, o sea que del lugar de tener líneas continuas o líneas a trazos o líneas a puntos, yo puedo representar los puntos a través de círculos, a través de cruces, de signos más, de elipses o de signos más llenos, de diamantes llenos, de cuadrados o de triángulos. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ver esa curva. Le agregué una línea de ancho 2 y le agregué una marca de tamaño una S, que es un cuadro, ¿no? La primera. Y luego viene triángulos. Y luego viene un círculo. Luego viene un diamante y luego viene un signo más relleno, o sea, grueso. Y si se fijan, tengo que jugar con el tamaño, porque imagínense, voy a cambiar los diamantes, que son estos rojos. Le voy a poner 18. Va a cambiar, ya lo vieron, ¿no? Lo tengo que hacer grandote y luego chiquito para que me pueda... Pero aquí está, miren, el diamante quedó enorme. Entonces yo puedo jugar con el tamaño que yo considere más adecuado y los puedo agregar, ¿no? Si yo no quisiera que saliera la línea, pues no le pongo línea, le quito el line width. Aquí no ha aparecido la leyenda porque no la he considerado, no le he puesto que PLT Legend. Ok, entonces miren, ahora vamos a ver otra cosa. Personalizar la rejilla, los tics, personalizar la rejilla, los tics y los ejes. Vamos a ver cómo puedo cambiar cada una de estas cosas. Se fijan aquí, ustedes ya lo habían hecho, ustedes pudieron cambiar este grid. Si se fijan aquí el grid, yo le puse un light blue, un estilo de línea punteado, línea y punto, y le puse un ancho de la línea de 0.6. Si yo le pongo de 3.6 para que lo vean, miren cómo se ve el grid. ¿Sí? Se ve muy grueso, de hecho se ve más grueso que la línea que yo tengo, que la línea la tengo de 1. Le puedo cambiar que la línea me la ponga de 3, y entonces aquí ya la línea se ve, ya se ve interesante este contraste. Yo puedo jugar con el color, puedo jugar con el tipo de línea, puedo jugar con la leyenda. Y la leyenda aquí la tenemos, ¿no? Ya apareció, ¿no? El estilo del grid, yo lo puedo jugar. Ahora, los tics, eso va a ser muy, muy interesante porque eso es lo que me permite a mí no solo ubicarme dentro de la gráfica, sino también transmitirle a la gente una ubicación real y la forma en que me da la línea. Ahorita vamos a ver eso que les estoy comentando. No se ve, pero aquí lo hacemos más grandote. Esta información, para hacer los tics, yo puedo poner este AX que está señalado en azulito, es algo que me dice, es un eje que yo rescato a través de la configuración de mi figura, de mi figure. ¿Se acuerdan que dijimos que al principio hay algo que se llama figure, que es donde me encierra todas mis gráficas y todos mis elementos? Bueno, esa figure también contiene los ejes, y entonces esos ejes los voy a sacar yo a través de este AX. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo puedo colocar al eje X, como aquí viene la X, los primeros dos, el mayor y el menor tic, y puedo ver dónde lo localizo. Y lo mismo lo puedo hacer para el Y. La información del eje X, o de los ejes AX, perdón, del nombre AX, lo obtengo a través de esta función que se llama bplot.get, ¿sí? La C se me fue, eje, y la A es de eje, ¿no? Creo que es características, obtener las características del eje. Sí, ya me recuerdo. ¿Sí? Los tics, déjenme ver si no se me pela algo de información abajo. Sí, sí se pelaba.
Hasta ahí ya está bien. Entonces aquí lo ven. Yo puedo remover los ticks y no poner ningún tick, ninguna marca con este indicador que es Null Locator. Puedo dibujar ticks en múltiple locator. Puedo colocar ticks de manera automática con el Max N Locator, el Auto Locator o el Auto Mini Locator. Esos son importantes y sobre todo cuando el eje es lineal. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Puedo colocar ticks por número de puntos a través del índice. Coloca escalamiento de ticks por funciones matemáticas a través de una localización lineal, una logarítmica, un escalamiento logit y un escalamiento logarítmico con rango simétrico, ¿no? En linealidad, ¿no? Puedo hacer también para datos que me son series del tiempo, que son fechas y cosas por el estilo, a través del Minute Locator, Hour Locator, Day Locator, Weekday Locator, Month Locator, Year Locator, Rule Locator, ¿sí? Utiliza estas funciones para hacer la ubicación y el Auto Day Locator. O sea, estos son para fechas, sobre todo cuando uno hace diagramas estos de barras, cosas por el estilo, que en mucha parte en estadística o en empresas se usa, ¿no? Puedo personalizar el formato de los ticks a través de estos, lo mismo que anteriormente, pero en lugar de locator, formatter, ¿sí? Puedo fijar las etiquetas o no puedo poner formato de los ticks. Puedo colocar etiquetas con strings, index formatter o string method formatter. Coloca etiquetas con funciones definidas por el usuario, func formatter, ¿sí? Puedo formatear ejes por valores numéricos, scarlet formatter, y aquí tengo por logaritmo, con base de un exponente, ¿sí? Con algún valor matemático, con notación científica, ¿sí? Etcétera. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de todo esto. Déjenme ver, este está enorme. Creo que aquí la gráfica viene hasta acá abajo. No, y aquí como que no la separé. Déjenme separar estos. Aquí le puse slide, pero en el de abajo no le puse slide. Déjenme le pongo un subslide y ya viene. Entonces vamos a la presentación. Me quedé en esta, en la previa. Bueno, esto es aquí estaba. Ok. Sí, en la personalización de los ticks, aquí en esta. Entonces, vamos a hacerlo grande. Perdón, muchachos. Ya ven que por andarles presumiendo siempre me pasan cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense. Me interesa que veamos esta gráfica. Aquí le puedo poner yo algo que me permita, fíjense, aquí tengo los ticks. Lleva esta, déjenme agregar, ¿se acuerdan que aquí le habíamos puesto que las gráficas, insertar una celda por encima y le voy a poner el Magic Matplotlib, sí, y creo que eso me va a permitir que la gráfica, a ver si lo hace, cuando le dé esto, y lo hizo, pero no sé a dónde me la mandó, ya ven, por andar jugando, aquí está. Fíjense, aquí está la gráfica, y pueden ver, la voy a hacer grande, ahora sí me va a permitir jugar mejor con ellas. Se fijan, aquí tengo ticks, hasta el 90, hasta el 100, y lo separé de 10 en 10, y acá lo hice por año. ¿Cómo hice eso? Ahora sí vamos a hacer grande para que lo puedan ver acá en esta parte. Aquí está. Fíjense. Aquí obtuve la información de los ejes, como le dije. Aquí ya hice la gráfica. Aquí ya está la gráfica. La curva ya está aquí. Obtuve la información de los ejes a través del PLT-GCA, ¿sí? Se lo di a X, y ya X, Axis Set Locator,
me puso un múltiplo para el eje X de 4. O sea, cada 4, el intervalo del eje X me lo dividió en 4. Fíjense, aquí hay, entre cada 2 tics grandotes etiquetas hay 1, 2, 3, 4. Entonces no los juntan y lo queda muy bien. Si yo le pongo 6, fíjense lo que va a pasar. Lo hizo de 6, ¿se fijan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero me cambió esta escala. Aquí es donde hay que tener cuidado, porque yo quiero que mis datos lleguen hasta 2017. Entonces ya el 2017 estaba hasta por acá. Eso lo podemos fijar con otra cosa y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero fíjense, y luego el menor lo puse cada uno. Dividido de esto de 6, lo puse cada uno, por eso aparece aquí cada vez. Pero fíjense qué pasa con el Y. Lo puse cada 10. Aquí hay cada 10. ¿Qué pasa si lo pongo cada 20? Si lo pongo cada 20, miren lo que sucede. Aquí ya no aparece el primero porque estamos por abajo de 20. El primero es 26, pero luego aparece 40, 60, 80 y 100. Y los tics menor aparecen cada 2. O sea, cada 2, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Me representan cada 2 unidades. ¿Sí? Y miren, aquí tengo el cómo. Aquí me está poniendo, están apareciendo diferentes curvas. Aquí aparecen cada esta porque acuérdense que no le he cerrado esta cosa. Si ya la cierro va a aparecer una sola vez. Miren, aquí aparece otra vez una sola vez, una sola de estas, y aquí tengo el problema ese. Y acá, aquí le puse 20. Y aquí la etiqueta la inicia con cada año en un formato fijo. ¿Sí? Y le puse la X. Las etiquetas las agarra de acá, de los elementos que tiene acá el Print Range, el X Range, que va de 2011 a 2018. Entonces pone estos. Y los acomode de acuerdo a lo que yo tengo acá. Si yo pongo aquí 8, fíjense lo que va a salir. La curva se va a sobreponer, me van a aparecer 2, pero miren, ya no alcanzó y nomás puso estos. Puse 8 cada uno y ya no me aparecieron los demás. Pero aparecen todos los datos. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado en cómo lo hago de manera adecuada. Para que los datos sean realmente bien representados, tiene que ser con 4 y aquí están todos mis datos, como deben de ser. Pero yo puedo jugar en una curva normal con esa información. Por ejemplo, esta, aquí es con barras, y fíjense cómo sale al hacer la gráfica de barras. Pude extender qué cosa. Fíjense qué hice. Me salió la barra aquí tengo el green, me salió como celestitos claro, y tengo las barras, y fíjense aquí la información está en E a la menos 7, las etiquetas de los tics las puse inclinadas y con string en el eje X y en el eje Y las puse numéricas. ¿Qué hice de cambios? Bueno, metí esto que ustedes no lo conocen, que es un estilo. El Seaborn me va a dar un estilo con ese tono celestito gris, ¿sí? Guardé una variable que llamo YPost. Tengo todos estos, los tags, que son las etiquetas que van a llamar el eje X, y fíjense aquí lo que hago. En el PLT TTIX, bueno, antes, voy a ver los websites, aquí pongo la cantidad de gente que ve esos sitios, y hago una gráfica de barras, plt.bar. Le doy las posiciones de Y, le digo qué voy a graficar contra qué, YPost contra websites, que es este vectorcito de aquí, los alineo al centro y le pongo alfa, que es lo transparente de 0.5. Luego pongo los XTICs en las posiciones de Y, o sea, en cada punto de que se va a generar acá, aquí en esto que está aquí. Pero además, ¿qué hago? Les doy text como quién, como las etiquetas. Y las etiquetas son estas text que son este vector. Tiene 5 elementos. Voy a asociar uno a uno entre la posición y los text. Y lo roto 25 grados. ¿Qué hubiera pasado si lo roto nomás 15?
Fíjense, se va a sobreponer y se van a ver aquí todas juntas esta parte. Miren, lo cambió a 15. Y no menos y se ven mejor, ¿verdad? O lo pude haber puesto de 45 grados. Miren, aquí ya no se alcanzan a ver porque se van hacia abajo, ¿no? Y se ven más inclinadas. Le puse un título a la gráfica que está aquí. PL Title, ¿sí? Puse la etiqueta en Y. ¿Sí lo ven? Entonces yo puedo jugar con las etiquetas, cómo las acomodo y qué es lo que hago. Puedo transformar los ejes y puedo poner ejes no lineales. Esos son muy interesantes porque son mis ejes logaritmos. Miren, esta curva, que ahorita la voy a explicar. Fíjense lo que tengo aquí. Vamos a crecer la parte de abajo. Acabo ya la separé las curvas para que lo vean bien. Fíjense lo que hace aquí. El estilo, el MP Style Use Default, fíjense otra vez ya se ve el fondo blanco. Aquí lo teníamos como Seaborn y se veía celestito. Estaba muy bonito. Si fijan aquí, Seaborn. El estilo este me gustó. Este estilo Seaborn y hasta viene ya con grids naturalito. Entonces, ustedes pueden usar el estilo que a ustedes les agrade más. mpl.style.use y ustedes pueden buscar qué estilos hay y usar el que crean que les agrade o que les agrade más a ustedes, ¿no? Aquí está, pero fíjense, es una gráfica que yo nomás puse 3 datos, bueno, puse 100 puntos de 0 a 200 e hice 2 por X, esto es X por 2, y grafiqué el XY, es esta curva azul que está aquí. Pero se ve como si tuviera pendiente 0, ¿verdad? Se ve como si tuviera una pendiente 0 y como si el valor fuera 0, no que va creciendo, y es de 0 a 100, a 200. Acá, simple y sencillamente agarré 2 arreglos, un arreglo de un elemento que es el 100, que es la X, y un arreglo con un solo elemento que es el 100,000, y grafiqué un solo elemento que es este círculo anaranjado. Y puse las etiquetas en X y en Y de 100. Entonces, como que esta gráfica no me indica de una manera real qué está pasando. No me hace que vea bien la curva. Fíjense qué sucede si yo cambio mis ejes. Ahora mis ejes les di el siguiente comportamiento. Fíjense ahora cómo está el eje Y. El eje Y está escrito en potencias de 2, como base 2 y en potencias del número 2, claro. La X sigue igual. Entonces, fíjense, la curva 2X cómo cambia. Cambia como si fuera una pequeña, como una parábola o algo parecido a eso, que no es una parábola, ¿verdad? Sí, pero está escrito en potencia de 2. Y el punto los puedo ver y sí se ve que esta línea en principio no era, es esta recta, pero está escrito de esta manera. Fíjense cómo cambió. También la pudimos haber cambiado con otra escala. Y aquí es donde hice, perdón, pero no les dije dónde lo cambié. La escala en Y la puse base 2. Aquí está la base. ¿Qué hubiera pasado si la pongo base 3? En base 3, fíjense cómo salió. Aquí está la base 3. ¿Qué pasa? Yo la pude haber dejado en logaritmo. La pude haber dejado en qué? Le quito, aquí teníamos el 2. Vamos a ver si no me marca error. No me marca error. Fíjense, aquí la dejo en logaritmo natural. La escala en el eje Y la puse en logaritmo natural. Entonces yo puedo jugar, como les decíamos ahorita, hay diferentes formas de que yo cambie y defina la función con que quiero que mis ejes se escalen y entonces me muestren una mejor curva. ¿Qué hubiera pasado si yo aquí pongo el logaritmo de X, el logaritmo natural, y luego la grafico con logaritmo acá? ¿Qué me debe de dar? Nada más que obviamente no lo voy a poner aquí desde 0 porque no lo voy a poner 0.1, nomás porque no se me vaya infinito.
y hago la y igual al np.log de x y lo grafico el logaritmo. Ah, es que puse logs en lugar de log. ¿Para qué? Ah, NO. ¿Qué me pasa? Apenas es martes. ¿Qué sucedió? Pues prácticamente, si se fijan, es una recta. Bueno, puse logaritmo. Pues tiene que haber puesto aquí el exponencial. ¿Qué pasó aquí? Si pongo esto en escala exponencial, pues me da la recta. ¿Están de acuerdo? Y aquí está el punto. Entonces, depende mucho qué grafique, yo puedo ver que hay una interpretación adecuada de mis diferentes curvas. Y entonces yo puedo jugar con las escalas a como yo las quiera ver y me convenga ver una curva. Eso es lo importante de esto. Entonces, miren, déjenme ver. Todavía nos faltan 5 de estas. Ahorita las podemos ir viendo. Esta es la del logaritmo, ok. Fíjense, yo puedo diseñar la figura, cambiar muchas cosas y hacer anotaciones. En el diseño, ajustar el tamaño de la figura, modificar y remover los spines, los recuadros, múltiples plots dentro de la misma figura, agregar subplots, agregar insets en plots y ajustar márgenes. Agregar anotaciones básicas, agregar caja de texto, agregar formas. Entonces, por ejemplo, yo puedo diseñar el tamaño de la figura. Yo puedo hacer un pplot figure o plt figure y poner fit size y poner un ancho y un largo. Eso es muy importante por lo siguiente. Vamos a ver esta de quién es. ¿Qué es? Aquí. Fíjense. Esta figura es una de pastel. Nomás la quise poner aquí para que vean que se pueden hacer este tipo de figuras. Y aquí yo le puse que el tamaño de la figura era 8 por 8. Fíjense, 8 por 8 aquí. Yo le pude haber puesto que fuera 14 por 8. Miren, fíjense cómo va a salir. La 14 por 8 salió estirada. Fíjense, a diferencia de la otra curva que salió cuadrada. No se ve, no, como es una curva pastel, no se distorsiona, pero si se fijan, la sábana sale más estirada y la otra cuadrada. Entonces, yo puedo jugar con el tamaño de la figura, puedo jugar con su forma y además, aquí, bueno, aquí es donde voy a dibujar la etiqueta y voy a dibujar esta parte, ¿no? Pero veamos otra curva, una curva de las que conocemos normalitas. Fíjense, esta curva me sale de esta forma. Muy angosta, pero alta. ¿Eso dónde lo definí? Lo definí aquí. El PLT figure lo puse de un tamaño de 3, de ancho 3, por un alto de 5. ¿Sí? Aquí agregué el título, Power Curve, ¿sí? La velocidad del aire, y aquí, fíjense, aquí ya lo hago más grandecito, más ancho, y me sale el total, el drag, o el esfuerzo. Pero aquí obtengo los ejes, y ahora fíjense cómo la voy a cambiar. No le voy a cambiar todavía el ancho, yo la pude haber hecho, por ejemplo, antes de ir a lo otro, yo la pude haber hecho cuadrada. Fíjense, aquí está la figura cuadrada, la 5,5, ¿sí? Salió cuadradita y salió agradable. Vamos a ponerle como la teníamos de 5. Pero ahora vamos a aprovechar que yo voy a sacar la información de los ejes aquí. ¿Sí? Y miren lo que voy a hacer. Voy a decirles que el spine izquierdo lo haga de ancho 3, el spine derecho lo haga, bueno, para que vean y comparemos las curvas bien, las voy a poner otra vez. Las entre comillas, la voy a volver a correr y les voy a mostrar la que ya teníamos y luego la nueva, ¿no? Aquí está la curva inicial, aquí está, y ahora voy a quitar esto de acá y vean la diferencia de la curva. Sale una, aquí está el anchito, lo hago para acá, fíjense cómo me da, y aquí está la
la primera, aquí está. El ancho es el mismo, déjenme ponerlas iguales en ancho, pero miren cómo cambiaron algunas cosas. ¿Qué cambió? Cambió el ancho de este eje, cambió que quité las dos que están acá y cambié el otro ancho. Lo demás lo dejé igual. ¿Sí? ¿Eso cómo lo hice? Ah, y los tics los puse de un ancho de 3. El tic, si ustedes lo ven, fíjense, aquí se nota. Este tic está delgadito y este tic está grueso. Lo puse de 3 en los dos elementos. Y yo aquí le dije, el spine de la izquierda, que lo haga de 3, el spine de la derecha, que lo haga de 3, pero digo, del fondo lo haga de 3, el spine de la derecha, que lo haga invisible, que lo haga visible, le pongo falso, igual con el alto, que los haga invisibles. Entonces, como ustedes pueden ver, desaparecieron, ¿no? Desaparecieron de aquí estos dos. Esto sirve para un cierto tipo de curvas o de presentaciones que nos interese. Yo puedo generar subplots, poner una gráfica o poner varias gráficas en una sábana, digámoslo de esa manera. En la gráfica de la izquierda estoy graficando la misma que teníamos allá, que es la función y en la gráfica de la derecha estoy graficando el seno de esa función, de la función x, de todos estos puntos que están aquí. ¿Cómo le hice para eso? Bueno, lo que hice fue lo siguiente. Defino fig, después vamos a ver cómo utilizar esta definición de fig, y yo hago un PLT figure y le digo que el tamaño de la figura sea de 6.5. Voy a dibujar las gráficas y fíjense lo que pongo aquí. A la X1, que va a ser como el eje 1, pero el eje de los que habíamos comentado, no los ejes de los datos que ponemos, le digo que es la PLT, la subplot 1 de 2 columnas, va a haber una fila, 2 columnas y es la primera gráfica. Entonces hay gráfico XY y le pongo de título esto que está aquí en forma látex, que es esto, y que es lo que aparece acá arriba. Y luego a la X2, después van a ver por qué le llamamos de manera distinta. Eso es muy importante, porque yo puedo agregar las etiquetas de acuerdo a este nombrecito de aquí. Fíjense, le doy el PLT subplot, le digo que va a ser una subplot de una fila, 2 columnas, pero la gráfica 2, o sea, se coloca a la derecha de esta de acá. Y grafico el XY2. Y a esta no le puse nada. ¿Sí? Aquí los ejes son de diferente tamaño, son valores distintos, entonces me conviene dejarlo. De hecho, estos ejes los pude haber quitado de aquí, estos valores, y haber puesto a la izquierda. Eso lo vamos a ver después. Veamos la siguiente gráfica. Aquí voy a graficar 4 gráficas de manera simultánea. Pero además, fíjense lo que le puse acá. Acá yo puse, fíjense, otra forma de hacer eso. Puse fig y puse una XARR. Y le dije igual a PLT subplots. Y fíjense lo que puse. Le dije que las subplots eran 2 por 2, o sea, voy a tener 4 gráficas, 2 filas, 2 columnas. Que van a share X, que van a compartir el eje X, y share Y, que van a compartir el eje Y. Y aquí tengo las gráficas que yo hice. Y fíjense cómo lo hago. Aquí, esto obviamente pongo fig y AXARR. Quiere decir que esta cosa que está aquí me regresa 2 resultados. Uno de ellos es el fig, la sábana, todas las características de la sábana completa. Y en AXARR vienen los 4 gráficas que me voy a poner y la posición de cada una de ellas. Entonces, fíjense lo que yo hago. Aquí genero todas mis curvas y luego fíjense lo que hago. En el AXARR00, o sea, eso me indica la primera fila, la primera columna, voy a poner la X2Y1. En la primera fila, que es la 01, segunda columna, voy a poner la X2Y2. En la segunda fila, primera columna, voy a poner la X1Y1.
y en la primera columna, segunda columna, la X1, Y1. Eso es lo que están viendo aquí. Y compartieron ejes, o sea, no repito los ejes aquí adentro para que no se vean feas. Los ejes de aquí los tengo. Son las 4 curvas que tengo acá. Si ustedes analizan estas funciones, se van a dar cuenta que son exactamente estas de acá. Si yo no quiero tener estos espacios, lo hago de la siguiente forma. Bueno, aquí las puse todas. Fíjense, aquí simplemente las puse. Me aparecen, esta la quito ya, esta la dejo. Y fíjense, aquí aparecen todos los ejes, sin ningún problema. Pero fíjense, aquí hice otra circunstancia. Contéstale a Tony, dile que ahorita le hablo, no que estoy en clase. Contéstale. Es que me estaba hablando el director. Y aquí, si se fijan, vuelvo a hacer lo mismo en esto, ¿sí? Y acá ajusto en este subplot, ajusto el margen que hay a la derecha, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Y hago subplots, ajuste de subplots. Son las mismas que graficamos anteriormente y aquí lo pueden ver. Fíjense, si yo cambio este parámetro a punto 19, el top, quiere decir que me va a dejar casi, perdón, no lo hice. Quiere decir, fíjense, que me dejó muy poco margen. ¿Sí? O sea, el alto de la curva, ¿qué es? Punto 19, entonces los bajo hasta acá. El tamaño es punto 19. Entonces yo le tengo que decir, lo teníamos en punto 9 y aquí me queda. Y entonces ya la volvió a poner como la teníamos. Ya no pasó esto, sino que es esto. ¿Qué hubiera pasado si yo pongo aquí 1? O punto 99 para que vean. En la derecha, fíjense lo que va a pasar, lo puse a la derecha. Pues ya no vi cuál era porque tenía 2 gráficas allá. A la derecha, punto 99. Se fijan, acá ya no dejó margen, usó todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero poner algo que esté a la derecha de las gráficas? Pues ya no me va a caber, porque ya no le dejé espacio, miren, ya no le dejé espacio. Entonces, eso es importante aquí porque yo juego con ellas en términos de los espacios que quiero para poder poner las etiquetas, los títulos y todo lo que yo necesito. ¿Sí? Una manera de alinear las gráficas usando este elemento que es el PLT o Pplot Type Layout es haciendo esto. Aquí me salen las curvas así. Yo lo puse, es lo que teníamos inicialmente, pero fíjense qué pasa si yo le digo que ahora me haga esto. Le agrego esa parte. Miren, desaparecieron, se pegaron las curvas, desaparece el espacio que hay entre ellas, tanto en medio como entre las curvas en las diferentes partes, y aprovecho toda la gráfica. Claro, aquí hay que tener cuidado igual con la parte derecha y izquierda. Quito esto de aquí, fíjense cómo queda ahora. Aparecen los márgenes, tengo un poquito más de maniobra, pero me lo da completito. ¿Sí? Entonces, yo puedo estar jugando con los espacios que hay entre una gráfica y otra, como lo comento. Un inset, ya vamos a terminar, muchachos, ya vamos a ver, ¿qué es un inset? Pues un inset es poner una gráfica dentro de otra. Y aquí yo lo puedo ver, fíjense, esta la hice así a propósito, sale media fea, fíjense cómo la puse. Yo puse la gráfica original, que es esta de aquí, y luego puse esta. Aquí yo genero mi gráfica, esta es la gráfica normal, tengo Y2 y Y1, la Y2 es X cuadrada, la Y1 es X cuadrada, que es la curva de la parte principal, y luego hago esto, inicializo una figura con unos ejes de subplot, que era lo que les decía, los obtengo. ¿Por qué es necesario obtener eso? Porque este X1, AX1 corresponde a mi gráfica principal, y luego voy a definir una gráfica, unos ejes 2, aquí los tengo, que voy a agregar esos ejes, fíjense, agregué ejes a través de fig, add
exes, que los quiero en el punto 45, en la izquierda, al fondo, al bottom, punto 45, con un ancho de punto 63 y una altura de punto 35. ¿Y qué me sale? Pues me sale esta curva que está aquí. ¿Sí? Esta la voy a quitar. ¿Cómo lo cambio esto? Pues aquí, si se fijan, le puse un ancho muy grande de punto 65. ¿Qué pasa si le pongo punto 3? Veamos qué me sale. Si le pongo punto 3, fíjense, ya la hice. Fíjense de qué tamaño me salió. Pero la inicié ¿en dónde? En punto 45 y punto 45 aquí. Entonces, a lo mejor a la izquierda es donde la debo y el fondo está bien, porque el fondo en punto 45 la bajé hasta punto 45. Pero ¿qué necesito hacerla? Pues hacia la izquierda. Entonces aquí le voy a poner punto 15. Fíjense la tercera curva, ¿dónde quedó? Punto 15 me la llevo muy adentro al grado que se ponen acá, entonces realmente a lo mejor es punto 25, tengo la cuarta curva y aquí ya se ve mejor, ¿verdad? Entonces yo puedo jugar con esto, le puedo quitar los ejes para que no me estorben, yo puedo hacerla que el color de esta sea más tenue o más grueso, dependiendo qué es lo que quiera. Entonces esto es una manera de que ustedes pueden poner una gráfica en un incel, ¿no? O sea, una gráfica con otra. Obviamente hay un tip que me dice el tip de cómo poner esto, es que primero grafique la curva, que grafique los datos después de que los ejes y los tics fueron formateados dentro del incel. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí ver si los ejes del incel son pequeños, son grandes, y entonces puedo diseñar mejor mi curva. ¿Sí? Aquí viene otra figura. Pues no es la misma, nomás estaba jugando yo con lo que ya les dije cómo estarlo cambiando. Es una manera de decirle por separado cómo la quiero localizar. Le puedo dar una localización directa a través de estos parámetros. El log 10 significa centro-centro. El log 1 significa superior derecha. El log 0 significa, pues ahorita lo vemos. El log 0, si sale, significa, no sé qué significa, que no sale. Significa que no haga nada. ¿Se fijan? ¿Sí? El log 4 significa esquina inferior derecha, etcétera. Y aquí puedo ver lo que significa cada uno de los logs. Es que no hay log 0, por eso no me puso nada. ¿Sí? Log 1, superior derecha, superior izquierda el 2, inferior izquierda 3, inferior derecha 4, derecha 5, centro izquierda 6, centro derecha 7, centro 10, ¿no? Es algo que me permite que haga yo que la curva se localice rápidamente, ¿no? Pero eso realmente me conviene más jugar con los parámetros como lo hicimos en esta posición, ¿no? Porque yo juego con mis parámetros, con el ancho, con la izquierda ancho, el fondo, el ancho y el alto, y yo puedo trabajar más rápido esta parte. Entonces, como les decía, esto es cómo vamos jugando con ello. Yo puedo hacer anotaciones, ya nomás les quiero mostrar esta y ya la otra semana le seguimos. El viernes, miren la curva que... yo puedo poner esta flecha, fíjense, yo puedo poner fechas, ¿sí? Ahorita les explico, aquí está, con esta anotación. Fíjense, yo saqué la flecha. Se fue muy abajo. A través de anotar, AX Annotate, y puse, quiero que aparezca la palabra equilibrio en la posición XY, un texto aquí, el font size, el tamaño del font,
el tipo de peso y fíjense aquí, el tipo de flecha. Aquí está el ancho 2 y el arrow style lo pongo con una sola dirección. Como pueden ver, la dirección de la flecha era una sola. Aquí la pongo de esta manera. Le digo dónde inicie y le digo dónde va a ir el texto de la flecha. ¿Sí? El tamaño de la flecha. La extensión. Fíjense qué pasa si yo aquí le pongo un menor aquí. La flecha ahora se volvió doble con 2 puntos. ¿Sí? Y miren qué pasa. Yo puedo tener diferentes tipos de flechas. Miren, yo pude haber puesto esta, que es la parte de acá arriba, o esta, que es esta de aquí. ¿Sí? Con esta parte de aquí le puse rotación 0, le puedo poner que rote, ¿sí? Etcétera. Le puedo poner el color, el face color, ¿sí? Etcétera. Y fíjense, ahora sí aquí. Esta nomás la quise poner para que vean qué sale y qué puedo hacer figuritas yo con esta cosa, colocando semicírculos, elipses huecas de fondo, orejitas, triangulitos, de diferente manera. Y entonces, pues para terminar la clase de hoy, este ejemplo lo saqué, se ve como un gato, ¿no? Entonces, esa es la figura que podemos hacer trabajando formas, que son los patches, a través de patches. Y entonces, fíjense, aquí tengo los diferentes patches que me va dando. Traigo patches y le digo dónde me los vaya colocando y cómo los vaya haciendo. Esa nomás era para que vean que se pueden hacer cosas divertidas, ¿sí? Y la podemos tener, ¿no? Entonces, me faltan, les digo, 2 par de clases porque me interesa que veamos curvas de esta naturaleza, donde yo cambie el tamaño, superponga. Además, vea 2 cosas que no hemos visto, que es el X-lim y Y-lim, ¿sí? Y detalles de eso. Entonces, eso me gustaría que lo veamos en la próxima clase, como les decía, y que yo creo que la tendríamos, la próxima clase la tenemos el día viernes, ¿les parece? Sí, profe, estoy bien. No les he subido tarea ahorita. Yo les voy a subir la clase esta junto con la grabación de la clase de hoy y con algunos elementos extras para que los vayan checando. La tarea se las voy a subir yo creo que el día viernes, ya para que tengan de toda la otra semana y la mitad de la semana, de la última semana oficial, ya para que entreguen y ir promediando. Entonces, si no hay alguna duda o algo, les pido por favor que ya, bueno, les voy a subir la tarea lo más rápido que pueda, pero si a más tardar el viernes, para que vayan avanzando con todo esto y vayan viendo, pues que no se retrasen. Cualquier duda y todo, pues ya saben, me pueden contactar a través del WhatsApp o como gusten y vamos sacando estos pendientes. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, profe, aún no. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Subo esto para que tengan todo. Dejo de grabar. Bueno, me gustaría comentarles algo para que les comenten a sus compañeros.